Hola, bienvenidos a este debate sobre la dimensión social de la empresa que celebramos en la UNED. Os voy a presentar mi nombre es Beatriz Fernández Zolit y soy la coordinadora de responsabilidad social corporativa de Economistas sin Fronteras. También soy profesora en el máster de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa de la UNED. Y bueno, voy a moderar y llevar un poco este debate a puerto. Quería presentaros a nuestros contertulios, que son Eduardo Sánchez. Él es del área de Empresa y Desarrollo de la ONG Ongawa. Bienvenido, Eduardo. Y también tengo aquí a Orencio Vázquez, que es el coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Y bienvenido, Orencio. Gracias. Ahora, pues por llevar un poco el debate encauzado, os quería hacer algunas preguntas, os quería plantear, a ver cuáles son vuestras posturas. Los dos venís del mundo de las ONGs, con lo cual, en eso creo que habrá bastantes coincidencias o una perspectiva bastante común. Para empezar, quería plantearos cómo entendéis el concepto de la responsabilidad de la empresa ante la sociedad. Cuando hablamos de sociedad, ¿estamos hablando de un único grupo de interés como tal? ¿Podemos hablar así, de forma agregada? ¿O estamos hablando de diferentes grupos muy específicos como consumidores, trabajadores, comunidades locales, administraciones públicas, etcétera? Si quieres empezar tú, Eduardo. Bueno, pues la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social empresarial se basa en ir más allá de lo que la ley exige para dar respuestas adecuadas a los problemas que surgen en la actividad empresarial o para maximizar los beneficios que cualquier empresa tiene. Por tanto, la responsabilidad social no tiene que ver necesariamente con la acción social, que puede ser una parte, pero no es el núcleo. El núcleo de la responsabilidad social es la actividad empresarial y las relaciones de la empresa con su sociedad. Para ordenar quién es la sociedad, pues se suele utilizar el concepto de grupo de interés o de parte implicada. Un grupo de interés es el que es afectado o afecta a la actividad de la empresa. Y como bien dices, pues son grupos de interés, pues los dueños de la empresa, los trabajadores, los consumidores, los usuarios, pero también los que se ven afectados por la actividad de la empresa, como pueden ser las comunidades locales o, en un concepto más amplio, pues la sociedad en general, porque hay impactos de la empresa que trascienden, digamos, la parte más local. Este tema es interesante porque generalmente la empresa se centra en los grupos que le pueden afectar y no tanto en los grupos que son afectados. Los grupos que son afectados, además, a veces no tienen voz suficiente o no están organizados, y uno de los grandes retos de la responsabilidad es cómo hacer patente la voz de los grupos afectados y no solo recoger la voz de los grupos que afectan a la empresa. No sé si, Orencio, quieres... Sí, bueno, yo creo que Eduardo lo ha descrito muy bien. O sea, al final la responsabilidad social es cómo gestiona la empresa los impactos que provoca, que pueden ser positivos o negativos, a través de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a hacer una inversión en un sitio determinado y eso va a tener una serie de externalidades. Entonces, para ser socialmente responsable, pues tendré que poner una balanza las cuestiones económicas, fundamentalmente los beneficios o retornos que puede tener esa inversión, el impacto medioambiental y el impacto sobre la comunidad en la que voy a hacer esa inversión. Así resumido, de forma muy resumida, ¿no? La dimensión social pues abarca, yo creo que es el paraguas sobre el cual pivota la responsabilidad social corporativa, por eso no hablamos de responsabilidad social y medioambiental o responsabilidad social medioambiental con los trabajadores y acción social, sino que la palabra social o la dimensión social sería la que incorpora todas esas subdimensiones o áreas de las que conforma la responsabilidad social. Luego esto, o el marco teórico, el llevarlo a la práctica es muy complejo. Cualquier discurso provenga de cualquier actor, sea la empresa, la administración pública, organizaciones sociales,
pues vamos a tener un acuerdo sobre estos aspectos, ¿no? De en qué consiste o qué sería una empresa socialmente responsable. Luego aterrizar todo esto es mucho más complicado y se generan las tensiones que comenta Eduardo de la empresa a la hora de tener en cuenta las expectativas de uno, de un grupo o de otro grupo. Incluso yo iría más allá en el sentido de que se pueden generar tensiones entre los propios grupos, ¿no? Muchas veces los intereses de la comunidad no son los mismos de los intereses de los accionistas o los intereses de los trabajadores no son los mismos que los intereses de la comunidad desde una perspectiva medioambiental, ¿no? Entonces, tenemos numerosos casos, ¿no? Pero uno muy conocido y reciente es el caso de Volkswagen. Ahí los intereses de los trabajadores es que la empresa continúe, ¿no? Los intereses de la comunidad, por supuesto, que hubiese una medida sancionatoria que disuada de este tipo de comportamientos en un futuro, entonces que sea disuasoria, y eso, bueno, pues muchas veces entra en colisión con los intereses de determinados grupos. Entonces, todos estos aspectos son muy difíciles de llevar a la práctica y de gestionarlos en el día a día. Además, es interesante, la dimensión social muchas veces no se puede separar de las otras dos dimensiones. Y esto además se queda patente en la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? En el concepto de sostenibilidad que integra los elementos social, económico y ambiental, pero no solo desde una lógica de impactos, sino desde una lógica, digamos, aguas arriba. A veces para tener un buen impacto social hay que pensar en medidas económicas o ambientales, o para tener un buen impacto económico hay que pensar en medidas sociales o de otro tipo, ¿no? Entonces, a la complejidad que plantea Orencio, se plantea cómo integrar tres ámbitos de toma de decisión que están intrínsecamente unidos y que una decisión en un ámbito puede afectar a las otras dos. Sí, es cierto que es un poco una conclusión a la que estamos llegando después de ya unos años de rodaje de ese concepto de la responsabilidad social corporativa que pues hace 10 años era bastante desconocido, pero sí que es cierto que esa integración de la sostenibilidad, de la triple medioambiental, social y económica, está demostrando que tiene sentido. Pero también al hilo de lo que comentabais los dos con respecto a los grupos de interés y esos intereses confrontados que muchas veces tienen, ¿pensáis que la empresa tiene que priorizar un grupo de interés en concreto frente a otro o alguna cuestión prioritaria, por ejemplo, temas de derechos humanos, temas de derechos de los trabajadores? ¿La empresa tendría que tomar decisión priorizando algún grupo de interés frente al otro o es lo suyo es que sean tomados los intereses de todos por igual? ¿Qué veis ante esto? ¿Empiezo yo? Pues sí, por ejemplo. Yo creo que cada empresa, cada modelo, requiere una atención específica, ¿no? Entonces, en estos temas se tiende mucho a universalizar, a generalizar, ¿no? Medidas y yo creo que es un grave error, ¿no? Entonces, cada empresa tiene sus propias circunstancias y en función de esas circunstancias tendrá que tomar sus medidas concretas. Y para eso, previamente hay que tener un diagnóstico certero, que te dé las claves hacia dónde dirigir pues, las políticas, la toma de decisiones, la relación con un determinado grupo de interés. Entonces, ese análisis debes hacerlo en función de los riesgos a los cuales estás sometido, riesgos ambientales, riesgos de impacto con las comunidades, riesgos en el ámbito laboral, en diferentes áreas que conforman la responsabilidad social corporativa y luego en función de la actividad que estés desarrollando y en función de los países donde estés actuando. Entonces, por ejemplo, una empresa como Apple, y hace poco se nos planteaba, estamos trabajando en el desarrollo de una metodología y tomamos como base una agencia de calificación social muy conocida, que es Vigeo Eiris. Entonces, en el desarrollo de la metodología nos fijamos, decíamos, bueno, a ver qué hace Vigeo Eiris en este planteamiento. Y, por ejemplo, una empresa como Apple, que nosotros creemos de forma intuitiva o más espontánea, que tiene un alto riesgo en el ámbito de los derechos humanos y que han salido muchos escándalos,
pues por ejemplo, esta agencia considera que el riesgo es bajo. Y tiene su explicación. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos diferencian entre lo que es el propio core de la empresa de la cadena de suministro. Entonces, si vemos el core de la empresa, pues Apple tiene un centro financiero, tiene un centro de tecnología, a lo mejor de calidad en Estados Unidos, y en terceros países prácticamente no tiene empleados, en países de riesgo, ¿no? Incluso los países que tienen países de riesgo de vulneración de derechos humanos, los empleados que tiene, pues esos empleados tienen unas muy buenas condiciones, muy por encima de la media de las que tienen esos países. ¿Cuál es el riesgo real de Apple? No está en el core de la empresa, no está en sus propios empleados, en los empleados directos, sino está en la cadena de suministro. ¿Cuál es la clave aquí? Que Apple no fabrica. Esos empleados que tiene Apple no fabrican nada para Apple, no fabrican ni los ordenadores, ni los teléfonos, los fabrican terceras empresas, proveedores. Entonces, ahí es donde está el riesgo de Apple, controlar a los proveedores, exigirles unas condiciones mínimas, pagarles adecuadamente para que puedan cumplir esas condiciones que establecen sus códigos de conducta. Entonces, todo esto requiere de una complejidad y de análisis previo sobre dónde está tu ámbito de influencia y dónde tú puedes provocar los impactos y qué tienes que hacer para mitigar esos impactos en el caso de que sean negativos, ¿no?